Hola amigos de Grado Cero, en esta ocasión, gracias al apoyo del CUEG, tenemos el placer de platicar con un autor que algunos de ustedes ya conocerán, otros espero que se interesen también por el material y por todo el trabajo en las líneas de investigación que trae el doctor Guillermo. Él tiene estudios no solamente en sociología, sino también en artes, en líneas de género, masculinidades. Las líneas de investigación que maneja realmente son bastantes, muy extensas, pero también todas con un gran contenido. El día de hoy estamos aquí por el libro Sexo entre varones. Muchos igual también espero que ya lo conozcan y si no se los vamos a presentar. La primera vez que lo publicaron fue en el 94. Así es. Y ahora estamos aquí ya a 21 años. Así es. Pues bienvenido. Muchas gracias. No, pues es un gusto estar aquí y estar en la UNAM y también estar aquí en la Ciudad de México presentando una vez más este libro, aunque se trata de una cuarta impresión y una tercera edición que trae modificaciones. Es un estudio que realiza en Hermosillo, Sonora, entre el periodo de 1992-1996 y se amplía después de los estudios que realiza. Sí. Y que, como ustedes notarán en el prólogo, viene y nos explica cuáles son de las pequeñas modificaciones que se fueron realizando conforme del tiempo, pero nos gustaría pues, escuchar de usted. Y con eso también me gustaría dar inicio a la entrevista citándolo, Sí. Porque creo yo que esta parte no solo aplica solo a Hermosillo, sino a todo México y a cualquier parte, que dice, como cultura hemos heredado una serie de representaciones sobre el cuerpo, el erotismo, el placer, que los construyen, los marcan, los censuran, los disciplinan, les trazan caminos, posibilidades. Ante eso vemos que este tejido moral sexual se va construyendo, pero ¿cómo vamos creando y cómo es que se adhiere tan profundamente en nuestra sociedad este tejido y que hoy en pleno siglo XXI todavía es bastante complicado? Mira, pues es una pregunta muy interesante, muy importante incluso en términos teóricos. Yo creo que esa es una de las principales preguntas que se ha hecho la teoría social en general, no solo la teoría de género y las teorías relacionadas con la sexualidad, la teoría social en general. Es decir, cómo la moral existe, no solo se produce, sino cómo existe, cómo se reproduce, pero como dices tú, cómo se adhiere de esa manera a los cuerpos y cómo se adhiere a las subjetividades y cómo siguen construyendo relaciones sociales. Sí, este libro, como dices, es resultado de una investigación cualitativa de la ciudad de Hermosillo. Sin embargo, por la manera en que está estructurada, que atiende tanto a los discursos o a las ideologías de género y sexualidad, como a cómo estas ideologías se incorporan en los sujetos y cómo se expresan en prácticas, es un planteamiento teórico burdiano, de la teoría social, ha sido, creo yo, ha sido visto como una caja de herramientas, como un texto útil para guiar otras investigaciones. Yo creo que ese ha sido el éxito del libro, porque ha servido como insumo para tesistas, para colegas profesores, profesoras, investigadores, que les ha ayudado a realizar sus propias investigaciones. Y además es como una fotografía de un momento social histórico de la ciudad de Hermosillo, pero que ciertamente no es muy diferente de lo que pasa en muchas otras regiones del país y de América Latina. Entonces es como un parámetro que la gente ha sentido útil para entender su propia realidad social, no solamente sexogerente. Y bueno, sobre el asunto de cómo es que estas representaciones se mantienen, sobreviven, yo creo que el libro da la respuesta, da una respuesta en ese sentido. Y es que no solamente se trata de ideologías o discursos que expresan ciertas instituciones que solemos identificar, ¿no? La iglesia, grupos conservadores, ciertas instituciones públicas. No, es que si esas instituciones expresan estas ideologías, es porque
ya se ha construido un consenso alrededor de ellas, ya son parte de lo que llamamos hegemonía, de una forma particular de construir el poder, de construirlo a partir del consenso de los dominados, digamos, de que somos todos de alguna manera. Entonces, y ya está en la conciencia, está en las estructuras emocionales de la población, está allí muy interiorizado, y es una, digamos, son ideologías que tienen una larga historia. En el libro yo hablo de los orígenes de estas ideologías, tanto en el judaísmo como en el ascetismo, en las filosofías ascéticas griegas de la Grecia clásica, y cómo se entran al cristianismo. Entonces tienen pues ya por lo menos 2000 años, son muy antiguas, y en ese sentido están muy naturalizadas, y eso en general pasa con las ideologías de género, están muy naturalizadas, de tal manera que lo que ha sucedido en el último siglo, y podríamos decir incluso menos, en las últimas décadas, es una verdadera revolución cultural en el mundo occidental, sin lugar a dudas, y en general en el mundo. Y en México no escapa de eso. Es una revolución tan profunda, estamos transformando y alterando una historia que tiene por lo menos 2000 años. Entonces, de esa profundidad es lo que estamos viviendo en términos de esta reivindicación que se hace desde los movimientos sociales vinculados al género, a la sexualidad, movimiento el lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, movimiento feminista, los movimientos también de hombres contra el sexismo, y en general todos aquellos movimientos juveniles y culturales que están asociados a la revolución sexual o a la educación sexual. Entonces, el libro retrata una instantánea de un momento temporal que es como una bisagra de esta transformación tan profunda. Nos mencionas, bueno, y en el libro lo mencionas, este cambio de este concepto hegemónico, y también cómo el capitalismo entra y hace lo suyo y utiliza estos valores, pero también cómo hay un argumento y como un grupo de personas, en el caso específico de Hermosillo, trata de cambiar esto a favor de todas las personas, no solamente de una cuestión de sexo entre varones, sino también un erotismo que nos está afectando a todos. Sí, fíjate que sí, lo que yo identifico en la investigación es que una de las principales fuerzas transformadoras de la cultura sexual en Occidente es el capitalismo mismo. El capitalismo, sobre todo en una fase del capitalismo, que es esta fase consumista. A diferencia de la primera fase del capitalismo, que incluso intensificó esta moral estoica, el ascetismo, que bien lo refleja un sociólogo, Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay otra fase del capitalismo, sobre todo a finales del siglo XIX, principios y ya en el XX, donde es importante estimular el consumo, sobre todo después de la crisis del 29, del siglo XX, se dan cuenta que es importante estimular el consumo, y surge toda una propuesta empresarial para que los productos, los bienes que se producen se descompongan, y además surge toda la noción de la publicidad, de la mercadotecnia, como áreas de especialidad de conocimiento. Y es en esa perspectiva nueva del capitalismo que se valora entonces el placer. Y el placer aparece después de muchos años en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de Occidente, como un valor a reivindicar. Se vale ser feliz, se vale hacer de la felicidad un objetivo de la vida, se vale el placer. Es más, se empieza a sospechar de quienes no tienen una vida feliz y placentera, y hasta se les patologiza, ¿no? El propio psicoanálisis es lo que empieza a hacer, ¿no? La histeria empieza a problematizar el sufrimiento, porque se instala el placer como un valor en nuestra sociedad. Y este es uno de los filones más importantes para entender la revolución que luego se va a dar en el campo de la sexualidad. Bueno, que se empieza a dar en el campo de la sexualidad, pero que luego se va a expresar en discursos mucho más politizados, que ya no provienen del mercado, sino que provienen de una noción de derechos, de la noción de la ciudadanía, de la igualdad y de la equidad, por ejemplo. Entonces, sí, yo identifico
para el caso de Hermosillo, pero es un asunto que podemos identificar en muchas sociedades, el peso de los discursos que provienen del mundo del capital, de las empresas, el peso en esta revolución, digamos, de la cultura sexual, pero luego cómo también aparecen estos discursos más bien que yo llamo herejes, que son de reivindicaciones más políticas, más de derechos. Que serían entonces los contradiscursos, de Exacto. los cuales me parece que fuiste gran partícipe en 2 conferencias. Sí. En el libro nos mencionas que tuviste, hay unas complicaciones, que hubo alguien, Sí. o alguna, no se especifica si fue un grupo o una persona, que tuvieron comentarios algo conservadores respecto a estos eventos que se estaban realizando de manera artística, que estaban Claro. tratando de reivindicar. Claro. ¿Cómo revolucionó y cómo lo viviste? Fíjate, es algo que sucede en todo México. En Hermosillo yo explico las particularidades, pero como que ejemplifican lo que pasó en todo el país. Pasó en la Ciudad de México en los años 60, 70. En el 70 hubo una censura aquí por una obra de teatro. Y que propició una gran movilización social, tal vez la primera gran movilización social contra la censura, a partir de una obra de teatro que se llama Los Chicos de la Banda, que por cierto estaba ahí participando en la dirección una activista lesbiana, se me escapa el nombre, bueno, estaba también Monsiváis y demás, pero es la primera gran manifestación contra la censura en la Ciudad de México. Pero algo similar sucede en otras ciudades del país. Y es cuando, sobre todo, el mundo del arte, teatro, danza contemporánea en particular, que es como la más hereje de las danzas, ¿no? También las artes plásticas, la pintura, pero también el cine, y en general los espacios universitarios juegan un papel fundamental para articular discursos alternativos, pero también espacios de discusión, espacios de encuentro, espacios de organización, que van a dar lugar a los movimientos sociales alrededor del género y la sexualidad. No podríamos entender el feminismo y los movimientos LGBTI, los movimientos a favor de la educación sexual, los movimientos en general por derechos humanos y demás, sin los espacios universitarios. Y allí el mundo del arte, como era el espacio de mayor libertad que existía en la sociedad, donde había mayor tolerancia, jugó un papel fundamental. Y bueno, que nos mencionas también el caso de la Universidad de Sonora, ¿no? Que dentro también traía su conflicto. Ahora, el libro también no solamente es rico por el gran contenido teórico que tiene en toda la primera parte, Sí. que mencionas el panóptico de Claro. Bentham, de la relación que tiene de poder con Claro. Foucault, pero también hay una parte de entrevistas. Sí. ¿Y cómo es que te acercas a las personas? Y también hablar con una persona acerca de un tema de erotismo y sexualidad puede ser muy complicado. Pero ¿cómo es que puedes abordar estos temas? Y también lo platicamos antes con unas compañeras, la cuestión de la confidencialidad, ¿no? Claro. Porque estamos en una sociedad que te señala, ¿no? Sí. Que te señala por ser feminista, por ser Claro. gay, por ser trans. Sí. Y lo principal pues es que tengas una seguridad. Claro. Particularmente en aquella época, a finales de los 80, sí no era fácil emprender una investigación de este tipo. De hecho, yo en el 85, 86, 87 empecé a acercarme a los temas, hice algunos trabajos escolares sobre cultura sexual y neurosis de carácter, y bueno, psicoanálisis y demás, pero me acercaba a las bibliotecas, incluso a las bibliotecas universitarias, y decía, bueno, ¿qué tienen sobre sexualidad? ¿Y qué tienen sobre homosexualidad? Entonces, sí, voy a buscar, ¿no? Pero había algo así como, ¿y por qué le interesa tanto la sexualidad? Claro, como si al bibliotecario no le interesara también la sexualidad, ¿no? Pero más bien, el empezar a hacer público el interés, eso era lo novedoso. Desde los años 70 y 80, eso era novedoso. Y luego el tema de la epidemia del VIH, SIDA, también trajo una carga de estigma a la investigación en sexualidad. Si hacía una investigación de este tipo, empezaba como una ansiedad ahí en el entorno, una preocupación. Entonces, era complicado en la época, fue complicado también a nivel personal, es decir, tomar decisiones sobre hacer investigaciones en este tema y las implicaciones en la trayectoria académica. En ese entonces nadie te podría decir que tú podías hacer una carrera académica haciendo investigación sobre sexualidad.
desde una perspectiva socioantropológica, menos sobre homosexualidad. Y así como le pasó a muchas feministas también en este campo, había esas dudas. ¿Quién te iba a asesorar? Había personas preparadas para asesorar una investigación de este tipo. Y asimismo estaba el asunto de cómo construir un camino metodológico para que la gente, en un contexto de un cerco homofóbico, social, impuesto, pudiera también hablar. Y bueno, yo creo que allí es muy importante valorar los métodos de investigación cualitativos, particularmente los de la antropología, la entrevista en profundidad, la etnografía, porque permiten la observación participante, ir construyendo la confianza suficiente en un tiempo prolongado para que las personas lo conozcan a uno y desarrollen la confianza para decir, ok, puedo platicar contigo. Y yo suelo decirle a mis estudiantes en la clase de método de investigación cualitativo, a veces el problema cuando consigues eso ya no es empezar, después es cómo parar, porque la gente tiene una necesidad de hablar, tenemos todos los seres humanos una necesidad de hablar, de platicar, de cosas que han estado escondidas, enterradas en el traspatio de la mente, y que cuando se genera un espacio de confianza, de certidumbre, de afecto incluso, pues se valora mucho. Y eso ocurrió aquí, Y bueno, para buena fortuna de la investigación. ¿Cómo ves los cambios en 20 años atrás? O sea, de una sociedad que pintaba, que utilizaba este consumismo para apoyar y incentivar al placer, pero también mantenía esa relación hombre-mujer como el patrón dominante. Claro, que es lo que llamamos la heteronormatividad. De hecho, yo podría decir que en términos generales, en esa situación estamos en el país. Hay un claro logro de derechos, de igualdad jurídica y avances a nivel de la aceptación social y de la presencia, cultural en general, del concepto mismo de diversidad sexual, la idea de que la sexualidad es diversa. La cuestión de los matrimonios igualitarios aprobados por la Suprema Corte. Hay una creciente normalización de la noción de la diversidad sexual, pero sigue habiendo un principio heteronormativo, sigue siendo una sociedad heteronormativa, lo es incluso en el Distrito Federal, con todo y que es de las regiones del país, la región en la que más avances se notan, pero en general la gente puede decir, la mayor parte de la gente dice, no, yo respeto a las personas, diferente orientación sexual, sin embargo, la heteronormatividad está allí, es decir, la heterosexualidad sigue siendo la norma social, cultural, el deber ser y lo deseable, incluso para los padres. Los padres y madres de familia, bueno, aceptan crecientemente a sus hijas y a sus hijos, pero ciertamente dicen, bueno, pues ya que, ¿no? Y eso lo que muestra es el peso de la heteronormatividad. Y es el caso también de Sonora. Y bueno, es cierto, en 20 años han pasado muchas cosas. Ha habido una creciente organización social en Hermosillo, en Sonora, igual que en muchas ciudades del país, la Ciudad de México, y un creciente activismo, una voz pública organizada, que es muy importante. Una anécdota que lo ejemplifica. Cuando surgió la primera agrupación en Sonora de gay, claramente el grupo, se tuvo que convocar de una manera, con un mensaje escondido en el periódico que decía ambiente. Somos un grupo de ¿cómo decía? Ambiente, somos un grupo de amigos, no somos un grupo ecologista, ¿no? Es decir, y la gente en clave entendía de qué se trataba y se formó un grupo como de 100 personas para hacer activismo, pero era casi escondidas, ¿no? Eso, estoy hablando del 92 más o menos, ¿no? Y bueno, ahora hay una organización, hay festivales, se participa en televisión, en radio, se tiene presencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se capacita a los funcionarios públicos. Entonces, en 20 años, no solo en Hermosillo, en todo el país ha ocurrido una revolución social, cultural. Y yo podría decir, en este tema, los movimientos sociales que han trabajado este tema, yo creo que son los movimientos más exitosos que ha habido en el siglo XX y lo que va en el siglo XXI. ¿Qué consejo, por cuestión de tiempo ya nos tenemos que retirar, pero
¿qué consejo le darías a todos los estudiantes investigadores que se están aventurando a temas poco discutidos a veces en facultades como Derecho, que todavía se sigue con una creencia patológica, ¿no? Como si fuera una desviación, el erotismo, pero que se requiere cambiar, ¿no? Bueno, la verdad que se requiere mucho valor. Yo creo que no hay que preocuparse por la trayectoria académica que puede traer consigo este tipo de temas de investigación. La gente que se me ha acercado y me ha planteado que desean hacer investigación, esos temas siempre se preocupan de, ¿y yo tendré futuro académico, ¿no? Con estos temas? Yo digo sí, son buenas tesis, buenos trabajos, sí. Además, tienen que mirar hacia el futuro. La sociedad se está transformando, tienen que prepararse, no para la sociedad de ahorita, para la sociedad de 5 o 10 años, y está transformándose tan rápido. Y además cada vez se requieren especialistas, más especialistas en una diversidad de temas que son de vanguardia, que se vienen empujando. Entonces, tener seguridad, valor, acercarse a las personas, formar redes de apoyo académicas y también de amistad, porque es importante para poder sobrevivir en temas que en un momento pueden ser difíciles. Ahorita creo que hay temas de límites o temas de vanguardia. El tema trans, por ejemplo, sin lugar a duda, es el tema que está ahorita, tanto a nivel teórico como a nivel político y legislativo. Pero yo creo que a nivel cultural se presentan otros temas. La bisexualidad es la última frontera y va a ser un gran reto sacar del closet la bisexualidad. Eso va a ser la próxima revolución sociocultural de este país. ¿Por qué es más problemático? Porque toca un tema sensible de la sociedad, que es el tema del parentesco, y el tema de la pareja y de la familia. Que eso es algo que también van a encontrar aquí, al final del libro. El autor lo toca de una manera también muy increíble y nos pone varias cosas, varias propuestas, varios pensamientos para pensar algo diferente. Amigos de Grado Cero, los invitamos a acercarse a Sexo entre Varones. Van a encontrar un rico contenido, no solamente teórico, sino también en la práctica de entrevistas, amplio para todas las carreras. No es limitativo a sociología, derecho, comunicación, sino yo creo que a todos, ¿no? Pues ojalá que así sea, ojalá así les parezca. Yo trato de dar en el epílogo una serie de discusiones a partir de las últimas discusiones en teoría social sobre el amor líquido y la vida líquida y la sociedad líquida, y bueno, a ver qué les parece. Pues los invitamos, muchas gracias. Gracias, encantado. Hasta luego. Hasta luego.